El mundo cambia de forma acelerada y más todavía con la utilización masiva y generalizada de las nuevas tecnologías. ¿Qué significado tiene eso para la educación? ¿Cómo repercutirá en nuestras familias, en nuestros hijos? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña hoy Claudia Fiorastelli. Muchísimo gusto, Gonzalo Ernesto, muchas gracias por esta bienvenida. Como bien lo dice Gonzalo, esta coproducción del ILSE y de la Deutsche Welle. Y bueno, vamos a tener un programa muy interesante y por lo mismo también me siento muy honrada de presentar a nuestros siguientes invitados. Quiero presentar a la maestra Viviana Ries Carranza. Ella es de la Dirección de Educación Informal y Vinculación, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Maestra, bienvenida, muchísimo gusto. Es un placer estar aquí compartiendo con todos. Gracias. Presento también al doctor Manuel Gilantón, doctor en Ciencias con especialidad en Metodología y Teoría de las Ciencias, maestro con especialidad en Sociología, filósofo, investigador y autor de libros y de numerosos análisis. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Presento también al periodista Hugo René Páez Miramontes, subdirector general de Editorial Impacto, director de operaciones de Editorial Televisa hasta el año 2005. Un gusto. Gracias por invitarme. Así como al doctor Alejandro Acuña Limón, coordinador general académico del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y creador de la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas del SECTE. Actualmente está coordinando la ESAI, Escuela Superior de Altos Estudios del ILSE. Ha desempeñado cargos directivos en 2 de las instituciones de educación superior más destacadas del país en sus áreas de educación virtual, comunicación y periodismo. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable. Cuando estudiantes, maestros y especialistas apuestan por una renovación de la educación, vivimos un mundo cada vez más interconectado y con nuevas tecnologías. Estas se hacen presentes además a temprana edad. ¿Cómo repercute esto en la educación? ¿Cómo repercute hoy en la realidad de México y de América Latina y especialmente en los niños? Bueno, es muy importante toda la tecnología que está presente. Los niños, la mayor parte, tienen un celular, están en contacto con la tecnología directamente. Y bueno, mi área, que es la parte de educación intercultural, es el impacto con la cultura de casa. A veces no es el adecuado, no hay como algo que matice este impacto. Y va minando la cultura de casa, ¿no? Y los valores se van invirtiendo. Nosotros siempre hablamos de sumar. O sea, lo que se tiene más lo que se aprende, pero muchas veces se intercambia en vez de sumar y ahí es donde se pierde. Ha sido un gran impacto, incluso los maestros se ven rebasados por la tecnología y docentes que no están capacitados en esta área y en pedagogía, pues no saben cómo reaccionar a veces ante esta presencia, que está ahí siempre, está en las aulas, están los teléfonos celulares. Entonces decimos, bueno, en vez de decir, apaguen el celular todos y guárdenlo, no, sáquenlo y vamos a usarlo, y vamos a trabajar con el celular, y vamos a conectarnos, y vamos a hacer cosas con él, ¿no? Entonces, yo creo que este cambio en la educación de en vez de negar una tecnología, esta sí, ahorita sí, saquen la tablet, ahorita no, guarden el celular. O sea, en vez de esto, ¿cómo armonizar? Y yo siento que la clave pues es la capacitación docente. Mientras en América Latina crece este debate precisamente sobre la escuela, sobre la educación que se entrega, las formas de enseñar y de aprender, así como la importancia, como lo comentamos, de las nuevas tecnologías que producirían una verdadera revolución en la enseñanza. Aquí les preguntamos también, ¿dónde nos encontramos en ese sentido? ¿Cuál es la realidad que está viviendo en ese campo la educación en América Latina? Nunca en la historia de la humanidad los niños sabían más cosas, tenían más habilidades que los adultos. Hoy se está dando ese fenómeno. Ya decías la parte de los profesores que temen a las tecnologías, que está rebasada la casa, que está rebasada la escuela. Entonces, es muy importante retomarlo y utilizar sistemáticamente estas tecnologías para aprovecharlas en la enseñanza, y la educación debe cambiar completamente. Hay algunos autores como Kahn
que dice que la tecnología está sustituyendo en muchos sentidos las formas en donde la escuela era para estudiar y para tener la clase presencial. Ahora hablan de la clase rotada o de la clase cambiada. ¿Qué quiere decir? Que ahora los problemas y las tareas se hacen en clase y el aprendizaje ocurre en casa a través de los medios. Para situar en qué lugar nos encontramos, vamos a invitarles a ver un vídeo con información relacionada con las nuevas tecnologías o los elementos que están en juego cuando hablamos de nuevas tecnologías, educación e información. En la actualidad, uno de los temas más frecuentes cuando se habla de educación son las nuevas tecnologías y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un mundo donde la tecnología toma cada vez mayor protagonismo, la educación enfrenta nuevos retos. Uno de ellos es el que incorpora el uso de las tecnologías digitales. En este escenario, los docentes juegan un papel principal al integrar a su práctica la tecnología como una herramienta más para guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. A la llamada brecha digital en la educación de México y América Latina, se suma la importancia de voltear a ver a los docentes en su proceso de formación y actualización en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC. ¿Basta solo con entregar equipo a los estudiantes o podemos hablar de una educación digital en donde permita explotar tanto los beneficios como las ventajas de estas nuevas tecnologías? Imagine que vive en una ciudad y a 50 kilómetros hay otra. ¿Cómo llegaría más rápido? ¿Caminando o en un coche de lo más moderno que haya? De esos que se estacionan solos, ¿no? Que yo no sé cómo le hacen, pero a mí me haría falta porque mi coche está lleno de golpes. En general la respuesta es, oye, Manuel, no seas tonto, es una pregunta evidente, pues en el coche. Y yo digo, siempre y cuando lo sepamos manejar, porque si no, aventando el coche, hacemos muchísimo más tiempo que caminando sin él. A mí me gustó mucho cómo Viviana y los demás han pensado que los avances tecnológicos, sin una vinculación con un proyecto pedagógico, no producen ningún cambio en términos educativos. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hemos tenido es un gran desarrollo tecnológico, un incremento impresionante de la posibilidad de informarnos, pero las estructuras cognitivas, la forma de ordenar esa información y seleccionarla, solo puede corresponderle a la escuela, sobre todo cuando estamos hablando de un país como México y como muchos de América Latina, en los cuales la desigualdad y la diferencia en los capitales sociales de origen es tan grande, ¿no? Hay chicos que empezaron a trabajar en sus casas con las computadoras y otros que ven la computadora por primera vez en la escuela. Ahora en México se repartieron tablets, ¿no? Que estas cosas que yo que les digamos de llamar tabletas, ¿no? Pero bueno, el mundo va cambiando y me parece a mí que no es correcto resistirse a ellas ni tampoco considerar que resuelven todo. Me gustó mucho la idea de que están prohibidos los celulares. Yo cuando era pequeño en el libro metía un cómic y me ponía a leerlo. Entonces, bueno, yo digo que es cosa de que el profesor nos estimule para usarlos, ¿no? A mí me parece una gran oportunidad y un gran riesgo si hacemos el mito de que ya no hace falta la escuela, ¿no? Usted tocaba el tema de la desigualdad. Sin duda alguna, en México y en el resto de los países de América Latina, este es un problema grave. Claro. Por lo tanto, el acceso a las tecnologías no es parejo. No todos los niños tienen esa oportunidad. Está de moda hoy día, los gobiernos han empezado a repartir las famosas tablets. Basta con eso, basta con repartir esos instrumentos, por un lado, pero por otro, ¿hasta qué punto puede haber una igualdad? O cómo se puede conseguir, mejor dicho, una igualdad en materia de elementos necesarios para poder utilizar e incluso aprender las nuevas tecnologías al servicio de la enseñanza. Las tecnologías, pero principalmente la revolución de Internet, pues, ha contribuido obviamente a la democracia y lo hemos visto en muchos ejemplos a nivel mundial. Hablamos de la primavera árabe, por ejemplo,
de esta revuelta que terminó con Hosni Mubarak, al final de cuentas. Pero también vemos que la tecnología, por ejemplo, en México, a nivel educativo, tiene que cambiar la forma de hacer oficialmente la educación. ¿Por qué? Porque parece ser que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública y todos los organismos alrededor de la educación en México se ven forzadas a adoptar la tecnología porque la tecnología ya está en todos lados, ¿no? Yo pienso que por el contrario, debe de haber un cambio de pensamiento y la tecnología debe de venir al revés, debe de venir de estas partes de institución educativa a nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad en México y transmitirla hacia el hogar. Nos vemos forzados simple y sencillamente porque en México sí hay un rezago educativo y hablamos de que cada sexenio, por ejemplo, cada presidente va a hacer una revolución de la educación en México siempre como un plan. En este plan, por ejemplo, en el plan sexenal que vimos en el 2013, la coordinadora del proyecto digital de México, del gobierno de Enrique Peña Nieto, Alejandra Lagunes, hablaba de datos muy duros y el dato es, actualmente el 38.5% de los hogares tienen acceso a Internet. Para el 2018, estamos hablando del 2013 al 2018, este programa, este plan de desarrollo, se pretende que el 70% tenga acceso. Es una meta inalcanzable ya cuantificada, recuantificada por algunos analistas que ni siquiera vamos a llegar al 50%. Esto obviamente ya pondría para el 2018 al 50% de los hogares en México en desigualdad con el otro. Estamos hablando, por ejemplo, también que hay estados que tienen una penetración mayor al 50%, son los del norte, por ejemplo, Baja California, las 2 Baja Californias, el Distrito Federal también, pero hay otros que no tienen ni siquiera el 20% de acceso a Internet, como es Oaxaca, como es Chiapas, como es Tabasco. Entonces, esta parte yo creo que sí tenemos que reforzarla muchísimo con una política muy fuerte. Vamos a volver sobre ese tema porque es un tema muy importante. Si lo miramos a nivel latinoamericano, la situación es mucho peor. Claro. Porque hay estados donde el Internet tiene una penetración mínima y además esto tiene desde luego una importancia de cara a lo que es el futuro de la así llamada hermandad latinoamericana, porque si somos analfabetos en lo digital, como ocurre en muchos países, en el mundo de lo digital vamos a estar en desventaja colectivamente. Pero quizás sería interesante preguntar si solamente esto del Internet y de las nuevas tecnologías es una cosa de recibir. ¿Están los países preparándose, están desarrollando programas para hacer mucho más interesantes estas tecnologías para la educación y para que aprendan no solo los niños, sino también los padres con ellos? Hay esfuerzos, sin duda. Lo que no tenemos, y aquí sí permítame remitirme al caso mexicano, es una evaluación muy seria de cuál es el impacto que ha habido. Por ejemplo, desde que inició este siglo, con un programa que se llamó Enciclomedia, que dotó a las escuelas de, digamos, pizarrones electrónicos, computadoras, etc. Me parece que, en principio, así como muchos hogares mexicanos tuvieron durante decenios, los únicos libros que tuvieron fueron los libros de texto gratuito, ahora van a tener en su casa un dispositivo como el que estás usando, con el cual ves los temas que tenemos que tratar, y me parece fantástico porque cuando hice algún trabajo en la escuela, utilicé una máquina de escribir Olivetti Lettera 33, ¿no? que trabajé así como los buenos periodistas hacía dos, ¿no? Y que cuando te equivocabas ponías un papelito con una cosa como para pintarse las uñas. Hoy el Word corrige. Me parece entonces que los programas tienen que rebasar, me parece, un plan centralizado. Y creo que los profesores, en sus contextos, pueden decidir mejor cómo integrar la tecnología a su labor. Me imagino que en una comunidad celtal, en Chiapas, la integración del celular o de los mecanismos es muy distinto a lo que hacen en la colonia del Valle. Sin embargo, tenemos que cerrar la brecha digital entre los profesores y nuestros muchachos y la brecha digital que hay al interior de nuestros países y luego la brecha digital que hay entre nuestros países en Iberoamérica. De tal manera que eso solo se va a cerrar
a reducir, creo yo, con dos caminos. Reducir la desigualdad económica, social y de acceso a los bienes y servicios que tienen nuestros países. Y por otro lado, con mucha creatividad, pero por parte de los profesores. Hay que dejar que jueguen más y no mandarles la instrucción de el día jueves a las 5 de la tarde usted tiene que prender su tableta y ponerse en tal sistema y hacer tal operación. Aquí en México, concretamente, ya el doctor nos da un acercamiento muy interesante. ¿Cómo se expresa, cómo se organiza el debate sobre nuevas tecnologías, sobre educación y las esperanzas y los temores al respecto? Que sabemos que no son los mismos miedos los que tenemos ahora que los que teníamos hace medio siglo. Sin embargo, de una u otra forma están muy presentes. Yo les quiero contar una anécdota muy chiquita. Voy a Uruguay, presento un programa sobre Ventana a mi comunidad, que, bueno, aquí el ILSE sí lo ha transmitido. Llevamos ese programa a Uruguay, forma parte del banco de materiales que tienen ellos para los niños. Y, bueno, querían los niños allá conocer a los niños de Ventana a mi comunidad. Entonces voy, escojo una escuelita, pues un poquito aislada, en un poblado del Mezquital, donde los niños no tienen acceso a las tecnologías y demás, y les llevo las cartas que llegan de la embajada a los niños felices, contestan la carta, X meses después me llaman, voy por las cartas de respuesta de los niños para llevarlas a la embajada, para que las regresen a Uruguay, y yo ilusa, bueno, soy de otra generación, diciendo que, bueno, por fin los niños en Uruguay van a saber lo que los niños mexicanos decían. No, ya saben. ¿Cómo que ya saben? Sí, ya todos se fueron al café internet y ya todos abrieron su cuenta de correo. El que no sabía, el otro le enseñó y ya están en contacto con los niños. O sea, esto es pura formalidad para que los adultos hagan el show. Pero realmente los niños estaban en contacto por correo electrónico en una escuelita pequeñitita de una comunidad chiquitita del Mezquital. Yo creo que la tecnología es parte de la evolución, siempre ha sido parte de la evolución. La tecnología se va a abrir paso. Así como la vida se va a abrir paso y queramos o no, eso es lo que está pasando con los niños, con los de primaria, con los de secundaria. Al final de cuentas llegan con teléfonos, llegan al hogar y es imposible no verse dentro de este ámbito y se va a abrir paso, queramos o no. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido de ILSE? ILSE es una organización que nació hace 55 años, fomentada, digamos, por las Naciones Unidas y por varios países de América Latina. Con la experiencia que ustedes han acumulado a lo largo de los años y con la realidad que estamos viviendo, ¿cómo contribuyen ustedes a que los temores disminuyan y cuál creen ustedes que debieran ser los pasos que hay que dar para aprovechar las oportunidades? El ILSE, a través de la investigación, a través del análisis de sus programas académicos, ha llegado a mucho de lo que han comentado ustedes, la formación de profesores, por ejemplo, importante. Hablabas, por ejemplo, de las dudas y esperanzas. Las dudas de los maestros, las dudas de los padres de familia que compartimos es cómo yo puedo entregar o tener abierta una ventana donde se ve la peor pornografía que pueda haber. Claro. ¿Por qué? Porque el Internet, con todo, es un kiosco donde hay lo peor y lo mejor. Y eso es muy grave, porque un niño sin guía, sin conducción, de 10, 9, 11 años, puede ver lo que sea, sin limitaciones. Y eso es una duda muy grande. Y hablemos de otras cosas, de violencia, de cosas terribles. Aunque es obligado a desarrollar políticas públicas en ese sentido. Y, por ejemplo, la existencia ya de policía cibernética, que tienen un área, yo le he visto un área específica que se llama phishing, que es donde están realmente captando la información, viendo, y hay algunos detectores que pueden llevarte a saber si alguien está utilizando pornografía o si alguien te está utilizando tu información para posteriormente hacer algún acto criminal. Pero todavía hay pornografía libre, que no, lo único que te dice, te pregunta, ¿eres mayor de 18 años, sí o no? Entonces, por ejemplo... no es legal. Sí, pero, por ejemplo, ¿quién va a supervisar que el niño de 9 años le pique y diga, sí tengo más de 18 años? Les voy a poner un ejemplo. Para obtener el Facebook, necesitas tener 13 años, lo dicen las condiciones de ahí. Todos los niños de primaria y casi de preescolar ya tienen su Facebook.
Entonces yo creo que hay una duda muy grande, y no solo por eso, sino por muchas otras cosas que dan información falsa. ¿Cuántas veces no han sabido de un poema de García Márquez o algo así que se le atribuye y que no tiene nada que ver con él? Así es. Claro. Todo el mundo lo sabemos, pero ¿qué pasa con la gente que no lo sabe y que lo asume? Y un grande como Borges, por ejemplo, le atribuyen, si yo hubiera nacido otra vez, cuando, bueno, todos sabemos que Borges pues, tenía un genio bastante fuerte, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, no solo las mentiras, la pornografía, son dudas que surgen también en los profesores. Y es un poco algo que no estuvo a nuestro alcance y yo creo que hay muchas esperanzas. O sea, hay esperanzas, pero quizás hay también un aspecto que me gustaría volver a lo que usted dijo anteriormente, cuando hablaba de desequilibrio social. La verdad es que el desarrollo de estas tecnologías han ido acompañadas de un modelo específico, un modelo neoliberal a ultranza, que no precisamente se caracteriza por buscar una igualdad social, sino todo lo contrario. Por lo tanto, esta ligación que hay en este desarrollo, considerando que sí, que hay muchas cosas positivas y que las utilizamos, en el marco de este proceso que tiende a agudizarse, ¿hacia dónde nos puede llevar? La brecha social es paralela a la brecha educativa en términos de la calidad, es decir, el 10% de las personas que tienen en México más recursos tienen al 80% de sus estudiantes en la educación superior. Los 4 deciles, el 40% con menos, no rebasan el 12%, juntos. Entonces, a ver, la brecha es calidad educativa, que corresponde casi vis a vis con la brecha de recursos y está coincidiendo con la brecha del acceso a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, México es un sistema educativo que tiene indicadores peores que las viviendas. Hay más escuelas sin electricidad que viviendas sin electricidad. Y somos un país con 50% de pobreza. Hay más habitaciones, hay más casas de habitación con agua potable que escuelas con agua potable. Si queremos una buena educación, tenemos que ser conscientes que tenemos que ser los que trabajamos en la educación los mejores socios de un cambio en el proyecto económico. Con este proyecto de desarrollo económico, las brechas se van a agudizar. Claro, y esta brecha precisamente entre maestros, alumnos, profesores, centros de enseñanza, y es aquí donde también cabría esta pregunta, ¿cuál es el reto? ¿Cuáles son los desafíos, tanto a un nivel de enseñanza básica, universitaria, para poder superar esta brecha digital, tomando en cuenta que también en esta reforma educativa, también con el uso de las TIC, tenemos pues un avance muy importante y muy grande? Yo creo que lo primero es presupuesto. Siempre el problema que tenemos los países, sobre todo los países latinoamericanos, pues es un problema de dinero. Entonces, y la gran mayoría de las cosas se solucionan con dinero. El problema de la educación en México también ha sido eso, de que al final de cuentas los maestros no están bien remunerados, y yo creo que esto es parte de la misma brecha, pero sí hay que destinar mayor presupuesto a la educación, eso es un hecho. Así como en algunos momentos vemos que la urgencia en un país es la seguridad y se destina mayor presupuesto a la seguridad, porque la seguridad es un problema inmediato, un problema que te va a levantar a la sociedad en tu contra como gobierno. Entonces ahí hay una reacción muy fuerte. El problema de la educación es que es a mediano plazo, a largo plazo, entonces ahí no les interesa tanto porque al final de cuentas es una visión política. Entonces yo creo que al final es de presupuesto, pero para eso los ciudadanos tenemos que ser muy exigentes. Pero perdona, también es de contenidos. Por supuesto, sí, de hecho, claro. Tú hablabas de la Revolución Árabe y ya rápidamente aprendieron a controlar el Internet para que no se produjera... Para que no pase lo mismo. Exacto, para que no se repita. Ya sabemos todos, además, que quienes controlan el Internet a nivel global y a nivel de los países. O sea, no nos vamos a engañar. China es un ejemplo, ¿no? China. Y no solo. Estados Unidos
también va por las mismas. Sí. Pero además no solo el control del Internet, sino que también lo clásico, también, por ejemplo, el control de la televisión juega un papel en manos privadas y de carácter monopolizadora en América Latina bastante fuerte. Es decir, si el Internet pasa a ser la fuerza principal por la cual se orientará la educación en el futuro, ¿quién va a dirigir los contenidos? ¿Quién los va a controlar? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va a llegar todo eso filtrado a los maestros y a los estudiantes? ¿A qué tipo de sociedad caminamos en definitiva? Sí, yo creo que ahí la clave es la preparación. Antes decían, quien tiene la información tiene el poder. Ahora la información está bastante accesible. Ahora es ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Y yo creo que ahí la pedagogía es la que tiene que entrar, la que tiene que reforzar en la educación, no solamente hacer una reforma laboral, sino también una reforma pedagógica muy fuerte que se está preparando. Ya no sé cómo va a quedar al final, pero bueno, se está trabajando en ello. Una reforma pedagógica en serio, porque no podemos educar hoy con lo de ayer para los niños del mañana. Entonces tenemos que educar hoy para el mañana y con el mañana enfrente. Yo creo que esta reforma pedagógica tiene que trabajar con cómo aplicar esos contenidos, cómo lograr contrarrestar estos efectos homogeneizantes culturalmente hablando, estas penetraciones de pornografía, de cambio de valores, de individualismo, de muchas cosas que están entrando, que están tomando a la población por sorpresa porque no hay un soporte pedagógico atrás. Por supuesto. Y bueno, precisamente uno de los problemas parece ser esta gigantesca inversión de la que están hablando en educación con una perspectiva al futuro, pero realmente estamos preparados. En el caso específico de México sabemos que también en América Latina y en la mayor parte de sus poblaciones existe este rezago, pero nuevamente hablando de esta brecha digital, ¿estamos preparados el día de hoy, en este año 2014, para poder superarla? A mí me gustaría comentar y responder a tu pregunta con algunos ejemplos. Sí, doctora. Tenemos en Uruguay el plan Ceibal. A 10 años de haberlo puesto, se entregó la laptop, la computadora, la tableta número 1 millón. Sí. Y ha mejorado mucho, tiene algunas críticas, pero finalmente ha mejorado mucho la educación. Tenemos el plan de Nicolás Negroponte, de una computadora para cada niño, desde países latinoamericanos hasta países africanos también. Y tenemos en Portugal un plan que realmente ha funcionado y lo hemos visto y analizado muy de cerca, donde las mejores calificaciones, por ejemplo, de los sistemas internacionales, los ha logrado Portugal en menos de 5 años. Y eso gracias a las tabletas, a la tecnología y a que se puso de acuerdo no solamente la cuestión de inversión, que es muy importante, pero también la facultad que tienen los diferentes responsables, el gobierno, la iniciativa privada, los padres de familia, todos se pusieron de acuerdo para lograr una implementación en Portugal óptima de las computadoras. Eso no ha pasado en nuestros países, desafortunadamente, en Latinoamérica otros, pero México, y a través del ILCE, continuando con la pregunta, hemos trabajado mucho en estas investigaciones, en estos usos y abusos también, para que los profesores tengan una capacitación mucho más. Se están capacitando a más de 30,000 docentes, con una capacitación permanente y continua, donde tienen transmisiones vía televisión a través de EduSat, tienen un sistema en la computadora, tienen capacitadores que van, CDs, y inclusive en lugares donde no hay luz, en lugares donde solamente la luz a través de generadores duran algunas horas, tienen ahí sistemas para poder trabajarlo. Entonces la capacitación, como se decía, los docentes, el análisis, el ver otras experiencias nos han servido para que no solamente, bien lo dicen los padres de familia, también tenemos que poner nuestro... Ahí es interesante recordar también lo que usted señalaba antes, o sea que hay valores fundamentales que deben estar presentes siempre. De hecho, los valores que nos entregaron nuestros padres, nuestros abuelos, son eternos y eso nos moldean para toda la vida y es bueno que haya sido así. Y por lo tanto también esto muestra la importancia que tiene el hogar. Pero no solo el hogar en la nueva tecnología, sino que también la escuela. Yo quisiera mostrar ahora una experiencia alemana.
están en Alemania también, en un país desarrollado, utilizando las tecnologías nuevas, las TIC, y allí se plantean algunos problemas serios, también para los maestros, más que para los estudiantes. Clases virtuales. La Escuela Técnica de Aquisgrán las ofrece desde hace un año. Facilita el estudio a alumnos como Patrick Neubert. Él decide dónde y cuándo seguirá la clase de su profesor de Administración de Empresas. Mi experiencia es muy positiva. Puedo planificar mejor mis horarios y siento que aprendo más. Y si hay cosas que no entiendo a la primera, puedo rebobinar o avanzar y verlas varias veces. Las clases se graban y producen en un pequeño estudio. Luego se cuelgan en la red y se pueden descargar al celular o la tableta. Señoras y señores, bienvenidos a esta introducción a la administración de empresas, el balance. Cada clase se divide en unidades didácticas de 10 minutos de duración. El profesor Malte Bretel tuvo que acostumbrarse a esta nueva forma de impartir clase. Todavía se siente muy extraño, como si lo hiciera siempre por primera vez. Me siento aquí y hablo, pero no hay un público sino una cámara, no hay respuesta. Falta la mímica y los gestos, tampoco sabes si lo entenderán bien. Me resultó extraño desde el principio. Si les soy sincero, no puedo ver estos videos. Yo no los reviso, los revisan por mí. Las clases digitales implican más trabajo para los estudiantes, ya que además tienen que participar en un juego de evaluación. Esta vez, Patrick Neubert tiene que dirigir virtualmente una empresa de autos. Así aprende a aplicar la teoría. A eso se le añade un test semanal. La gran diferencia es que antes bastaba con asistir a clase y prepararse bien los exámenes finales. Ahora el reparto de trabajo es distinto. Tengo que ir estudiando de forma continuada, de modo que incluso después del examen final retengo más contenidos porque no solo lo memoricé para aplicarlo a corto plazo. Sigue habiendo clases presenciales en el aula, pero ya no son obligatorias. A diferencia de antes, ahora la clase tiene una nueva función. En vez de ser una clase magistral, el catedrático discute los contenidos que ya puso a disposición en el aula virtual. El aprendizaje es más intenso y los estudiantes logran mejores notas. Bien, estamos de regreso y vemos precisamente lo que nos comentaba Gonzalo Ernesto, cómo en Alemania de verdad se está dando también una situación muy interesante en términos de educación, los contenidos, esta información y la fuerza que lleva. Quería comentar algo, doctor Gil Antón, adelante. Sí, yo, digamos, en esta lógica de que este es un programa que genera discusión, no solo entre nosotros, sino entre quien nos hace el enorme privilegio de vernos, yo quiero hacer 3 provocaciones. Una, me parece que, aunque está muy escaso el dinero, están más escasas las ideas. Es decir, es cierto, se necesita una gran inversión, pero, como hemos visto, si no están integrados en un programa que tú llamabas muy bien, en una pedagogía que incorpore estas cuestiones, no vamos a avanzar. Y esas ideas a mí me parece que en Latinoamérica necesitamos generar las nuestras y ver buenas prácticas. La segunda es que vamos a ver el impacto educativo de las TICs, no cuando haya más TICs en las escuelas, sino cuando suban los niveles de aprendizaje de los niños. Porque si no, pues simplemente estamos repartiendo Olivetis 33 modernas para que le hagan así, le piquen y se diviertan. Y hay una tercera que me parece que es importante, y es cuando confundimos el medio con el fin, siempre hemos fallado. Cuando pensamos que era mejor un pizarrón blanco que uno verde y plumón en vez de gis, hubo un cambio tecnológico, aunque sea chiquito, y eso no generó cambios. México lleva más de 12 años con un incremento en procesos de uso de tecnología y no hemos mejorado sensiblemente en el aprendizaje de los chamacos en la prueba PISA. Pero hay además otro problema, y es la tendencia en la educación en América Latina
a apartarla del Estado. O sea, el Estado ha ido perdiendo importancia en general en América Latina y se ha desarrollado un verdadero imperio, o multiimperio, de escuelas privadas cuyo centro está, digámoslo claramente, en el lucro. O sea, ahí lo fundamental no es educar. Pero volviendo al tema de Alemania y de este video, que de paso, digamos, mucha gente se pregunta por qué Alemania tiene tan buena enseñanza. Y entre otras cosas es porque toda la enseñanza en Alemania está en manos del Estado. Es un asunto fundamental, cosa que no ocurre en América Latina. ¿Cómo es posible encontrar un punto común para que maestros y estudiantes puedan utilizar esta tecnología para una mejor educación? No es una situación solo de ideas, de falta de ideas, sino también este mismo presupuesto. Yo creo que aquí hay que derivarlo en intereses hacia la educación. Sí hay presupuesto, nada más que no es el interés del Estado darle presupuesto a la educación. Y yo creo que sí hay que desviarlo, hay que hacer que el Estado le dé interés a la educación. Y en México, al contrario, los alumnos están empujando a los maestros a decir, necesito esto. Ahora quiero que me eduques con esto. No puedo ocultar mi celular. No sé si sea muy correcto lo de las tabletas o a lo mejor celulares, porque pues, hay una cosa va a desplazar a la otra. Todo el mundo tiene celular, pero no todo el mundo tiene tableta, ¿no? No sé, la maestra, digo, la mayoría de los alumnos tiene celular y la mayoría no tiene tabletas. Entonces yo creo que aquí la brecha se va dando de forma natural. Yo estuve en un posgrado en telecomunicaciones y ahí veíamos cómo realmente la evolución nos va llegando. No hay que forzarla tanto, pero sí hay que darle presupuesto a la educación. Y tú decías, en Alemania la educación es responsabilidad completa del Estado, no la iniciativa privada. El problema es que en Latinoamérica el Estado nos ha fallado para administrar muchas cosas. Entonces, por eso también la iniciativa privada pues, ha tenido que entrar a llenar esos huecos. Vaya. Claro. Ahora, podemos entonces hablar precisamente en este sentido de disminuir riesgos y de potenciar pues toda esta clave importante que es la educación, la enseñanza en términos de conocer las ventajas y las desventajas de lo que nos dan estas nuevas tecnologías. Sí, doctor ahí, bueno, acuerdo en la mayoría de lo que dices, pero sí hay que forzar. O sea, realmente el maestro que no le entra a la tecnología es un maestro que no está actualmente en los tiempos modernos. Y no quiere decir sustituirlo de ninguna manera, al contrario, potenciarse con la tecnología. Volvamos a la escuela rural, volvamos a la escuela donde los niños que viven en condiciones marginales o de pobreza. ¿Es este debate algo interesante o es un sueño todavía o es una realidad tan distinta a la que estamos conversando ahora? ¿Qué podemos aprender de todo esto para ayudar más a esos niños? Yo creo que hay que tomar en cuenta una particularidad de México y de algunos países de América Latina, el tamaño. Es una dispersión impresionante. Tenemos vecinos, niños vecinos que están a 1 kilómetro incluso de la escuela, pero en medio hay un barranco en Chihuahua, que tienen que bajar y tardan 8 horas en llegar a la escuela, entonces tienen que quedarse en la escuela en un albergue. Esta dispersión ha hecho muy difícil, no estoy justificando, pero estoy comentando, ¿no? Ha hecho muy difícil el acceso muchas veces a caminos, a tecnologías, en todo el país. Hay escuelas de verdad que es muy, muy difícil el acceso, simplemente llegar a la escuela. Ya digamos internet, luz, no, ya está muy, muy complicado, ¿no? Entonces, eso sucede en muchos países de América Latina también. Un reto, grande desafío, hemos tocado diversos temas. ¿Qué podríamos resumir, doctor, pensando ya ahora en los padres? Porque los temores que tienen muchos maestros, sobre todo antiguos, es el mismo temor que tienen muchos padres en el hogar. ¿Qué deberían hacer los padres para ayudar a los niños en esta situación? Para no convertir las tabletas en un demonio, sino en un instrumento al servicio de la investigación, de la formación y también quizás de la educación. Voy a hacer una conjetura. Me parece que la pregunta es, ¿qué pueden hacer los niños con los padres?
Yo soy hijo de mis hijos tecnológicamente. Yo, su madre los parimos, y bueno, ella lo parió, ¿verdad? Contribuí. Pero en cuestión tecnológica, ellos me han ayudado. De repente, papá, ¿por qué no tienes una cuenta en Twitter? Y yo pregunto, ¿qué es Twitter? ¿No? Me parece que hay lo que llaman muy finamente, una socialización inversa. Entonces, en la medida en que el muchacho y la muchacha lleguen y expliquen, mira, papá, no electrocuta esto. Mira, papá, yo creo que eso es fundamental. Yo esperaría eso. Y yo creo que además, una cosa que me encantó del video es, hay educación a distancia, pero es mixta. No es lo mismo hablar por internet o por Facebook que ver a una persona, tocarla, decirle que la quieres, abrazar. Es decir, y no es lo mismo visitar el Louvre en un virtual a estar y ver las cosas. ¿Qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir es que mucho cuidado con que la tecnología sea, a mi juicio, una especie de aspirina o de consuelo en el cual sostengamos la desigualdad, por ejemplo, en los traslados a otras partes del mundo que amplían la cultura, diciendo, pues ahora puedes ir a cualquier sitio con la tableta. No, yo creo que tenemos que, junto con ello, también tener procesos de desplazamiento físico, de conocimiento físico, de olernos, tocarnos, sabernos, seres humanos y no imágenes en las tabletas. Y así llegamos al final de este programa. La verdad es que el futuro se presenta esplendoroso siempre y cuando lo sepamos aprovechar. Eso ha sido siempre así por lo demás. En todo caso, también siempre ha sido que en general la lucha por tener y vivir democracia es fundamental. Y esto vale también naturalmente para la educación y sobre todo para el Internet. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.